Ahí está. Quito. Ahí está. En esta unidad es meramente que conozcan las reglas de normalización. Vamos a hacer por ahí del viernes un ejercicio de normalización sencillo. Entonces, pues es lo que vamos a tratar de hacer en esta semana. De igual manera, voy a compartir de una vez la pantalla, voy abriendo. De igual manera, el ejercicio que hagamos el viernes de normalización, pues vamos a tratar de hacer el reporte. Igual si sigue habiendo dudas o algo, algo de problema, pues podemos buscar el tiempo para resolverlas, ¿verdad? Entonces, déjame compartir aquí la pantalla. No, aquí ya lo estoy compartiendo. Ok, bueno. Aquí ya puedes ver la pantalla, ¿verdad? Sí. Ok. Para esta unidad vamos a ver 6 temas principales, lo que son los conceptos básicos de normalización de base de datos, que son conceptos que ya empezamos nosotros a ver. Lo que es la primera forma normal, dependencias funcionales y transitivas, que hasta este tema nos vamos a quedar el día de hoy. Lo que es la segunda, tercera forma normal y la forma de voice code, que la vamos a ver esa el miércoles. Para ello, pues vamos a revisar lo que es la ontología. Por ahí les estoy dejando 2 videos de normalización para que los observen. Vienen un poco más detallados, obviamente vienen más técnicos, para que pues los puedan estar bien. Vamos a identificar mediante una investigación el concepto de normalización, las reglas aplicables a cada una de las formas normales y las anomalías que resuelvan cada una de ellas para elaborar pues un mapa conceptual. O sea, aquí vamos a hacer 2 cosas en una. Vamos a realizar la investigación y vamos a realizar el mapa conceptual. Vamos a realizar un ejercicio o 2 ejercicios de normalización y lo que es la parte del proyecto integrador, en dado caso que lo requiera. No necesariamente, este, no necesariamente vamos a necesitar una normalización en nuestro proyecto. Probablemente no, si son 2 tablas, pues no es necesario. Ahora, si nosotros hacemos bien el diseño desde una primera vez, no va a ser necesario que hagamos la normalización. Entonces, pues no va a haber ningún problema, ¿verdad? Esto es solamente en dado caso que se requiera, ¿vale? Entonces, los ejercicios, pues tiene un valor de 50%, el mapa conceptual de un 40% y el avance tiene un 10%. Bien. Sí, estos son de otra materia. O sea, ahorita los bloqueo. Bueno, entonces, eso es lo que vamos a hacer. Prácticamente en este punto nos vamos a aprender, vamos a conocer algunas reglas de esta parte que es normalización o de este tema que es normalización. Es muy importante que lo debemos de tener muy presente al momento de estar pensando e ideando las bases de datos para evitarnos este paso y ver de qué manera podemos normalizarlas. Si nosotros lo hacemos desde un primer momento bien las bases de datos, pues no va a ser necesario. Pero eso lo vamos a ver también tanto lo que es la segunda y la tercera forma, incluso con la de Voice Code. Para ello, pues ahí en la plataforma está la presentación en la cual pues vamos a ver lo siguiente. Vamos a ver lo que son los conceptos, bueno, eso ya los vimos, lo que son los temas. Vamos a llegar el día de hoy solamente a dependencias funcionales y el miércoles vamos a ver los otros 3 temas restantes. Para lo que son los conceptos básicos. Para la normalización de bases de datos, este es un proceso que consiste
en aplicar una serie de reglas y relaciones obtenidas tras el paso de entidad-relación al modelo relacional. Así como en la unidad pasada vimos algunas reglas de cómo convertir el modelo entidad-relacional relacional, en este caso también vamos a realizar vamos a ver, analizar y ver algunas reglas para realizar la normalización. ¿Y por qué debemos de normalizar las bases de datos? Primero que nada, para evitar la redundancia de la información, para disminuir los problemas de actualización de los datos en las tablas y para proteger la integridad de la información. Esos son los tres puntos que nosotros vamos a tratar de o vamos a resolver al momento de normalizar una base de datos. Pero como les comento, si desde un principio hacemos bien el diseño, no va a ser necesario realizar la normalización. Entonces, en el modelo relacional, pues es frecuente llamar tabla a una relación para que la tabla sea considerada como una relación que tiene que cumplir con las siguientes características. Cada tabla debe de tener un nombre único. No puede haber dos filas iguales. No se permiten los duplicados. Y todos los datos de una columna deben de ser del mismo tipo. Entonces, con estos puntos, nosotros podemos cumplir estas restricciones. O sea, cumpliendo estas restricciones, nosotros podemos cumplir que nuestra tabla pues está bien relacionada. ¿Qué conceptos vamos a estar manejando? De hecho, ya algunos de estos conceptos ya los estuvimos viendo en las unidades pasadas, en la segunda y en la tercera. De hecho, desde la primera unidad se empezaron a mencionar, por ejemplo, lo que son los atributos. Los atributos, pues, son las características que va a tener dicha entidad. Entonces, para nosotros, al convertir nuestro modelo de entidad-relación a una base de datos o a un modelo relacional, pues esos atributos se van a convertir en columnas o campos. Lo que es la clave va a ser la llave o el código de identificación. Vamos a tener lo que es una clave candidata, que esta es una superclave mínima. Vamos a tener lo que es la clave primaria, que es la clave candidata elegida, o sea, lo que es la clave y la clave candidata, las hacemos a un lado para llamarla como sería llave primaria o clave primaria. Lo que es la llave externa es la clave ajena o se convierte en una clave foránea o llave foránea. Lo que es una clave alternativa puede ser lo que es la clave secundaria. Tenemos una dependencia multivaluada, que esta es una dependencia de multivalor o dependencia múltiple. De estos conceptos, los que más vamos a estar utilizando, pues es el de llave o clave primaria y la externa o foránea. Son de los principales conceptos que nosotros vamos a estar manejando. Los demás los debemos de conocer, más sin embargo, casi no se utilizan. ¿Y esto es a qué debido? A que si nosotros realizamos una buena base de datos, a menos que el problema a resolver, lo amerite, pues vamos a tener que utilizar las demás. Para la primera forma normal, un momentito, porque me están mandando mensaje. Bien, vamos a ver. Vamos a esperar un poquito. Me parece que Carlos ya viene para acá. Vamos a esperar para ver si se puede conectar. Le comparto la liga. Déjame compartir la liga a Carlos. Permíteme un segundo. Compartir la utilización, copiar el vínculo. Vamos a WhatsApp. Y, ok, listo. Bueno, entonces,
Eso es lo que nosotros debemos de tomar en cuenta para el momento de, pues, tener la parte del diseño. O sea, si vamos adelantando un poquito a lo que tenemos que hacer, eh, em, va a ser un poquito más sencillo la aplicación de reglas y la aplicación de técnicas de normalización. O sea, vamos a poder eliminar algunos pasos para el desarrollo, diseño de nuestra base de datos. Y con esto, pues vamos a poder trabajar de una forma mucho más sencilla y sobre todo evitando lo que es la redundancia y la pérdida e integridad de la información. Para lo que es la primera forma normal, esta nos dice que la normalización pues es un proceso de organización de la información, o sea, de los datos en la base de datos. Y aquí tenemos, mira, ahora sí ya nos dan chance de... Entonces, tenemos que para la normalización, pues ese proceso de organizar, en este caso vamos a reorganizar la información, los datos en nuestra base de datos, donde incluimos lo que sería la creación de tablas y el establecimiento de las relaciones que hay en ellas. Ok. Y estas reglas pues están diseñadas para proteger la información. Vamos a ver, me dice Carlos que está tratando de entrar. Mira, aquí tengo, a ver, Inge Mónica, qué bueno que está aquí. Mire, aquí voy a mostrarle algo. eh, Aquí se está viendo. Mire, yo aquí tengo dos reuniones. Al momento que van entrando, va generando una reunión nueva. Voy a tratar, igual, Ricardo, voy a salirme de esta. Espero que no lo saque completamente, porque Carlos está queriendo entrar. Entonces, al tener esta otra reunión, me parece que quiere entrar, pero pues no puede. ¿Ve? Entonces voy a salirme de aquí para irme a esta otra.
Hola Ricardo, ¿cómo estás? No sé de dónde estás viendo tú ¿cómo se llama? La reunión. Pero si estás en la aplicación, Sí, estoy en la aplicación. a ver si puedes ver estas dos reuniones que se tienen en este momento, allí en general de fundamentos de base de datos. Pues de hecho, en mi aplicación no me sale esa ventanita. ¿No te sale? A ver, más acciones. Este, no, no tengo esa. ¿No te sale? Es que tengo a Carlos en la otra reunión. Y pues creo que estamos usando el mismo enlace. Sí, es exactamente el mismo enlace. Pues está muy curioso. Escritorio. A ver si me muestras ahí. No, no dejes de compartir. Vamos a ver la aplicación, a ver Ah, ok. si podemos verla. Tenía una. Bueno, según creo que ahí estoy compartiendo. Ajá. Pero no puedes Esto. ver la ventana principal de la aplicación, así como me sale a mí. Este, no, cuando abro el enlace y me pregunta si quiero iniciar con la aplicación, esta es la única pantalla que me muestra. La única que te muestra. Sí, no he mirado así como la pantalla que le sale a usted, esa no la he mirado. Pues mira. Ay, no sé. Ay, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Deja, no te salgas y voy a cerrar la otra y le voy a mandar el link a Carlos directamente para ver si puede entrar a esta. Muy bien. ¿Sale? No te salgas. No, Que ya estoy de vuelta.
Bueno, pues vamos a continuar el tema para que se pueda grabar la sesión. Sí, es exactito el mismo enlace. El enlace que tienes es el mismo. Sí, era lo que estaba comparando el enlace que nos compartió la Ingemónica, que yo creo que es el que usted le compartió a ella, porque pues nos lo reenvió, a ver si era exactamente lo mismo. Sí, es el mismo. Y sí, pues, de hecho, pues, y de hecho es igual el que nos dejó ahí en el chat, es el mismo también. Es el mismo. Y de hecho siempre ha sido el mismo y no sé por qué ahora sí pude entrar la semana pasada, ¿no? Y Carlos en una ocasión sí pudo. Y tú no pudiste, sí, Y sí. yo estaba intentando y de hecho ahí le dije, no, le mandé pantalla a él y dije, no, mira, yo no. Me dice que está esperando o sea, como que a que me acepten para poder entrar. Y de hecho, pues yo creo que pues nos tomó por sorpresa porque cuando iniciamos esta unidad, se actualizó un poquito ahí la plataforma y yo de hecho por Mira, eso entré con el navegador web porque llegué casi a la hora de la clase y no pude instalar la aplicación, estaba un poquillo pesadilla y dije, no, pues voy a probar por el navegador y ya otro día instalé la aplicación, ya para usarla el miércoles y ya de ahí yo ya no pude entrar. ah, pero ya aquí está Carlos, mira, ya llegó. Ya pude, profe. Oiga, es el mismo link que me mandó hace rato. Es exactamente el mismo, sí, lo que estábamos hablando ahorita, que es el mismo link, no cambia, no ha cambiado nada. Lo bueno, ¿saben qué es? ¿Qué? Que la Ingemónica estaba presente cuando pasó esto, ¿eh? Para que no vayan a pensar que es mi... Sí, va, Sí, sí, sí. no voy a decir, usted tiene los problemas. Lo bueno es que sí se dio cuenta. Entonces, vamos a continuar con la sesión para terminar hasta los temas que vamos a ver el día de hoy. Ujú. Y vemos dudas, Carlos, ¿sale? Sale, profe. Ok, entonces vamos a continuar. Bueno, entonces, para lo que es el tema de normalización, pues son reglas diseñadas para proteger la información, la integridad y la información para que la base de datos sea más flexible al momento de eliminar la redundancia y las dependencias incoherentes que podamos tener. Bueno, para ello son 3 puntos importantes los que vamos a estar viendo. Eh, Hay algunas reglas de normalización en la base de datos y estas se van a llamar de forma normal, así los vamos a llamar. Primera forma normal, segunda, tercera, e incluso puede haber cuarta, quinta, etcétera. Pero con 3 es más que suficiente. Si cumple la primera regla, se dice que la base de datos está en la primera forma normal. Si cumple las 3 primeras reglas de la base de datos, se considera que es en la tercera forma normal. Aunque son posibles otros niveles, la tercera forma normal se considera el nivel máximo necesario para la mayor parte de las aplicaciones. O sea, se pueden realizar 3 normalizaciones. ¿Estas normalizaciones a qué se refieren? Bueno, son un conjunto de reglas que nosotros debemos de seguir al momento de estar haciendo nuestra base de datos para que evitar la redundancia de la información. En esta primera forma normal, pues nos va a ayudar a eliminar los grupos repetidos de las tablas individuales. Vamos a creando una tabla independiente para cada conjunto de datos relacionados, identificando que cada conjunto de datos relacionados con una clave principal. Eso es lo que nosotros ya hacemos. Entonces, hace rato comentaba que si nosotros hacemos el diseño
de una manera correcta, siguiendo los pasos que debemos de seguir al momento de pasar del modelo entidad-relación a relacional, pues vamos a tratar de evitar todo esto. Déjame ver si es esto o es esto. Ok, es este de acá. Bueno, para esto, no vamos a usar varios campos en una sola tabla para almacenar datos similares. Por ejemplo, código de proveedor 1 y código de proveedor 2, sino simplemente tenemos que tener un campo o una tabla de proveedor en el cual vamos a agregar todos los proveedores, ¿verdad? O sea, no vamos a poner, por ejemplo, producto, proveedor 1, proveedor 2, proveedor 3, proveedor 4, si no, pues se va a llenar nuestra tabla de puros proveedores y pues no es posible. Lo que sí podemos hacer es que podemos relacionar nuestro producto, en dado caso que ese producto sea surtido o suministrado por diferentes proveedores, podemos realizar esa relación, ¿verdad? Entonces, en su lugar, pues debemos de colocar toda la información de los proveedores en una tabla independiente que se va a llamar proveedores y después vincularlas al inventario, el inventario a los proveedores con el número de elemento como clave o los proveedores al inventario con el código de proveedor como clave, ¿verdad? Entonces, si nosotros, en vez de estar poniendo proveedor 1, 2, 3, 4, etcétera, lo podemos hacer directamente con una sola tabla. Esto, por ejemplo, muchas veces nos dicen que Excel es una base de datos. Lo podemos trabajar como tal, pero, aquí hay un pero. Nosotros podemos tener toda la información en una sola hoja y podemos hacer las búsquedas cruzadas en esa hoja. Mas, sin embargo, en una base de datos no es posible hacerlo de esta manera. ¿Bien? Entonces, en la primera forma normal, todos los atributos son, cuando todos los atributos son atómicos, pues este atributo atómico es si los elementos del dominio, o sea, del campo, son indivisibles, o sea, son mínimos. Por ejemplo, nosotros tenemos lo que sería la tabla de persona y el atributo atómico sería su identificador. Otro sería el nombre. Otros serían los apellidos, pero nosotros podemos volver ese atributo de apellidos en un dato atómico o un atributo atómico, por ejemplo, si lo ponemos como apellido materno, apellido paterno. Entonces, podemos hacerlos, pues, indivisibles, o sea, ponerlo lo más mínimo. La tabla contiene una clave primaria única. Eso nosotros lo hacemos. La clave primaria no contiene atributos nulos. Cuando nosotros realizamos una tabla o generamos una tabla, esta debe de ser como not null. Siempre debe de ser not null. Debe existir variación en el número de columnas. Los campos no clave deben identificarse por la clave, que esta sería una dependencia funcional. Por ejemplo, si hacemos una referencia de esa tabla de persona a otra tabla, por el número de clave o el ID, nosotros podemos sacar toda la información. Vamos a sacar la información del, por ejemplo, del registro 385, del usuario 385. Podemos sacar toda esa información haciendo referencia, por ejemplo, a otra tabla. Debe de existir la independencia del orden, tanto de filas como columnas, es decir, si los datos cambian de orden, no deben de cambiar su significado. Una tabla no puede tener múltiples valores en una columna, solamente un solo valor, ¿vale? Por cada registro. Los datos atómicos, a cada valor de X le pertenece un valor de Y y viceversa. Y esta forma normal elimina los valores repetidos en una base de datos. Entonces, estas son algunas de las reglas que nosotros debemos de tener presentes para lo que sería la forma normal en su primera fase. Y por último, vamos a ver lo que son las dependencias funcionales y transitivas. Estos son dos diapositivas en las cuales vamos a trabajar con ellas al momento de estar haciendo un ejercicio. Bueno,
Para buscar dependencias no se deben de analizar los datos, sino las entidades y a lo que se refieren estos datos. En cuestión de definición, sea que X y Y son subconjuntos de atributos de una relación, diremos que Y o Y tiene una dependencia funcional de X o que X determina a Y. ¿Eh? Y si cada valor de X tiene asociado siempre un único valor de Y. Esa sería una dependencia funcional, que es lo que acabamos de ver acá, en esta parte. Los campos que no tienen clave deben identificarse por la clave. O sea, si nosotros estamos haciendo referencia de un dato X, pues podemos obtener toda esa información y va a estar asociado a Y, ¿vale? Eso es lo único. Por ejemplo, ¿cómo podemos verlo en un ejemplo práctico? Tenemos la tabla persona y tenemos la tabla de, pudiera ser, o la tabla de alumno, que prácticamente son los mismos datos, y la tabla de clase. Entonces, ¿cómo vamos a hacer la identificación del alumno o qué alumnos están en dicha clase? Por su ID, ¿verdad? O viceversa, el alumno con qué materia está relacionado por el ID de la materia. Y esa sería una dependencia funcional. Tenemos lo que es una dependencia funcional completa y esta dependencia funcional completa es que X va a Y cuando X es un conjunto de atributos y decimos que la dependencia funcional es completa si solo depende de X y Y, no en un subconjunto de X. Bueno, esto que estamos hablando lo vamos a poder visualizar en la siguiente unidad, que vamos a ver matemática. ¿Cómo se llama? Álgebra relacional, perdón. Álgebra relacional y vamos a poder ver esta parte de dependencia funcional. Y lo que es la dependencia funcional elemental. Entonces, si tenemos una dependencia donde X es igual mayor a Y, diremos que la dependencia funcional elemental es si Y es un atributo y no un conjunto de ellos. Bueno, esto como les digo, álgebra relacional. Si ustedes recuerdan en las primeras materias que llevaron en la carrera, vieron lo que fue la teoría de conjuntos, los circulitos, los diagramitas de Venn. Estos diagramitas son muy aplicables a las bases de datos. Y por último tenemos lo que es la dependencia funcional trivial. Esta dependencia es de A a B, es trivial cuando B es parte de A. Y esto sucede cuando A es un conjunto de atributos y B, a su vez, es un subconjunto de A. Tenemos lo que es la dependencia funcional transitiva. Suponemos que tenemos una relación con tres conjuntos de atributos, que es X, Y y Z, y vamos a tener las siguientes dependencias, ya sea X a Y, Y a Z, y Y puede ser a X. Es decir, que X va a determinar a Y determina a Z, pero Y no determina a X. En ese caso decimos que Z tiene una dependencia transitiva con respecto a X a través de Y. ¿Vale? Entonces, es una dependencia indirecta, por ejemplo, de un tercer atributo que nosotros podríamos decir que es transitivo. ¿Vale? Esto reburujado que acabamos de leer, lo vamos a poder explicar un poquito más adelante en lo que sería álgebra relacional. Hasta aquí nos vamos a detener. Con esto estaríamos terminando lo que es hasta el tema 3.3. Y para el martes vamos a terminar de ver lo que es segunda y tercera forma normal y lo que es voice code. En este caso, chicos, voy a dejar de compartir mi pantalla. ¿No se está grabando? Al parecer, sí, sí se está grabando. Bueno, entonces, chicos, ¿dudas, preguntas sobre los ejercicios? Carlos, adelante. Gracias, profe. Este,
Bueno, tengo preguntas, ya ve que le comentaba que me aparecía muy recurrente el error 1069 Ajá. y me hacía referencia a que algo en la sintaxis estaba mal. Me Ajá. decía hacer la línea 1. La verdad es que ayer de tanto estar intentando, estarle moviendo, lo pude solucionar, pero esto me pasó en el ejercicio 3, el ejercicio del alumno, Ajá. profesor y el módulo. Entonces, al final, al establecer ya relaciones, porque primero no me dejaba de hacer clave primaria, en el primer campo, que era, si mal no recuerdo, el código del alumno, Ajá. no me dejaba. Entonces al final se hace una relación entre el profesor y el módulo con el RFC, pero cuando quiero hacer la del código, del módulo con el código, no me permitía. Y de hecho me fijé en ese detalle, profe, con usted en el ejercicio, cuando usted lo está haciendo, digamos que en la tabla del alumno, usted pone el número de control, nombre, apellido, fecha de nacimiento y código módulo. Ujú. Cuando hace la del módulo, nombra igual, código módulo, nombre módulo, RFC del profesor. Pero cuando yo lo metía así, código módulo, fue cuando me apareció el error de 1072, que me decía el nombre o la clave no es eh, como que la columna no existía. La columna clave no existe en esta Ah, ok. tabla. Acuérdate que ahí, de hecho, el ejercicio se hizo con ese error, porque no se puso el campo que iba a ser la llave foránea, no se puso como un index. Entonces, acuérdate que en el video, sí les dije, se hace con este error para que al momento que estamos haciendo la relación, vamos a lo que sería la estructura de la tabla y ese campo que va a ser nuestra llave foránea lo ponemos como index. Es por eso que te decía, por ejemplo, tú ponías el unique, tenías el ID persona, ID alumno, ID maestro, creo, y tenías el RFC y Sí. lo habías puesto el RFC como unique. Bueno, entonces, en relación a esto, era quitarle el unique, realizar la tabla como tal y tenerla y hacer la relación como tal y al final agregarle al RFC como unique, pero sobre la estructura. ¿A qué nos referimos con esto? Déjame compartimos acá mientras voy abriendo XAMPP. XAMPP. Mire, ahí le mandé la foto ya después de que pude hacer las relaciones. Ya se la envié, pero me fijo que, por ejemplo, usted en el de código módulo, perdón, en la tabla de módulo, usted sí tiene el nombre código módulo, igual que en la tabla de alumno. Y, por ejemplo, a mí no me permitía, y al quitar el nombre de módulo y dejarlo solo como código, me lo aceptó. Qué raro. No debería, no debería de pasar eso. A veces también me decía que ese error se daba porque había como apagón o como un apagón repentino de la conexión, pero pues yo chequé el examen y nunca tuve desconexión. No debería de tener ese problema, ¿eh? Incluso nosotros podemos ponerles ID sin tener un identificador. Y Y de ahí, por debería, ejemplo, ajá, ya tiene ahí en módulo, usted lo tiene como código módulo y en alumno también código módulo. Bueno, código mod, no sé si es porque está, este, no, de hecho el nombre es diferente, ¿eh? No es igual. ah, entonces por eso me marcaba ese error, porque yo trataba de ponerlo igual, Ajá. me marcaba el error. Entonces probablemente sea eso. Sí, porque cuando yo dejé de poner en la parte de alumno
en la parte del módulo, código módulo, y solo lo dejé como código, entonces ya me lo reconoció y me permitió hacer la relación. Ah, no, ya. Entonces sí, sí es eso. Sí es Sí, eso. ¿verdad? Es una parte de la redundancia de Ajá, la que estábamos hablando. parte de lo que estábamos hablando ahorita con el tema, Ajá. que es la normalización, ¿no? De quitar la Así es. redundancia. Sí, redundancia. aquí, una cosa bien, bien importante, chicos, al momento de hacer la parte de lo que es el diseño. Por ejemplo, en este caso que es código, o por ejemplo lo que serían los IDs, nosotros podemos tenerlo como, podemos hacer lo siguiente. Déjenme, voy para acá. Estructura. Por ejemplo, vamos a ponerle así cualquier cosa, que acá ahorita la eliminamos. Miren, nosotros tenemos ID-tabla, ¿verdad? Cuando nosotros hacemos una referencia, nosotros podemos ponerle ID o FK, alumno, por ejemplo, que esta va a ser para nosotros el identificador de la llave foránea. Puede ser, por Foránea, sí. ejemplo, FK, módulo, por ejemplo. Entonces, al momento de ponerle FK, para nosotros, al momento de estar haciendo el diseño, pues vamos a decir que es la llave foránea, para evitarnos lo que sería el poner el mismo nombre como pasó acá. Salgo de este lado. Como pasó acá, por ejemplo, si te fijas, el nombre no es igual. Aquí dice código Ah, módulo y en el otro dice código mod. Entonces, no es el mismo, ¿vale? No lo identifica como que es el mismo. Para nosotros sí. Para pero, nosotros sí, sí lo podemos identificar, pero el programa no lo identifica que es igual. profe, también, Ajá, por ejemplo, cuando yo estaba haciendo ya la inserción de las columnas en los nombres, los- ajá, yo sí, por ejemplo, en la parte de, creo que en la del camión y el camionero, en los otros ejercicios, utilicé, por ejemplo, desde que ya estaba ahí llenando los campos, eh, dejarlos como una llave foránea. O sea, sin hacer el procedimiento de salirme, después seleccionar el campo y luego ya decirle, hacerlo índice. Pero sí me formaba las relaciones ya sin problema. ok. Entonces sí, no hay problema por si No, lo no, hago, no, ¿verdad? no, no hay ningún problema. A mí me llegó a salir el error al momento de estar haciendo los ejercicios, que lo hacía así desde la creación de la tabla, pero me generaba error. Al momento de ponerle así como que, esta es llave foránea, me mandaba un error. Entonces, por eso tomé la decisión de decirles, bueno, por este otro lado. Pero Ah, si a ti te salió, adelante, sin problema, ¿eh? con las otras dos no tuve problemas, más bien nada más con o sea, de hecho eliminaba la columna y la volví a hacer y me volví a marcar lo mismo, pero ya identifiqué en qué era lo que me estaba, Lo que te está fallando. referencia al error. Ok, bien. No, pues, excelente, qué bueno. Ya los Excelente, excelente. Ya los subo, profe. Nada más ahorita, como no estoy en posibilidad de utilizar la laptop, pues no lo subo todavía, pero ya tengo las tablas hechas. Ya ya hice las bases. Lo único que no he hecho es insertar campos. No he llenado nada en las bases, pero ya tengo el diseño hasta donde usted lo tiene también. Ok, perfecto, no te preocupes. En cuanto tengas oportunidad, pues la subes. Sale, profe. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra pregunta? Por mi parte, todo bien. Gracias, Ricardo. Profe, es lo mismo que usar el exam que usar el WAMP. Sí, es lo mismo. Sí, sí, porque al Sí. final entras a la misma página del PHP admin, ¿verdad? Ajá. Hay unos cambios, algunas diferencias mínimas en el WAMP y en el exam, pero es lo mismo.
puedes utilizar cualquiera de los dos y no vas a tener ningún problema. De hecho, ni siquiera me había puesto a investigar cuáles eran las diferencias de uno y otro, sino simplemente lo agarraba pues este es el que utilizábamos en la escuela, por ejemplo. Pero no debe de haber ninguna diferencia. Va, que va. ¿Vale? Entonces, en esta unidad, ¿qué es lo que vamos a hacer, profe? Aparte de ver lo de la normalización. En esta unidad vamos a ver lo que es la normalización. Si es necesaria aplicar la normalización en tu proyecto, se aplica. Si no, solamente lo dejan comentado de no es necesario la normalización. Es todo, solamente si es necesario. ¿Vale? Y hay que hacer un mapa conceptual. Y el viernes vamos a realizar un ejercicio o 2 ejercicios. Y esto. Sale, vale, profe. Y igual el de los ejercicios que hacemos en clase, ¿verdad? Así es. Sí, Órale. es lo de los ejercicios, déjame te lo digo, aquí lo tengo. Lo que es los ejercicios, el mapa conceptual, que van a identificar mediante una investigación el concepto de normalización, las reglas aplicadas a cada una de las formas, qué anomalías resuelve cada una de las formas y van a elaborar lo que es el mapa conceptual. En la parte del proyecto integrador, solamente si es necesario, y lo que es el reporte, es todo. Profe, en la normalización es parte, yo haciendo la investigación de lo del diseño y de las reglas, hay 12 reglas que propone, no me acuerdo del nombre de la persona, pero son las COD, creo que me parece 12 reglas COD. Ujú. Esas son las mismas que las de la normalización. No, son diferentes. Voice Code propuso esas 12 reglas para generar una normalización, pero estas 3 formas son como que, ¿cómo te lo digo? Lo más común. Podemos utilizar Mm, las dos sin ningún problema, pero se utiliza más la 1, 2 y 3 de normalización. Sí, dentro de la investigación que hice, estaba viendo un video de una persona que decía cómo aplicar las normalizaciones en la base de datos y daba, creo que si mal no recuerdo eran cuatro pasos, pero sí me acuerdo de haber visto así por encimita. No acabé de ver el video porque me apuraba más lo de la base de datos que no podía crear las relaciones. Pero Sí, ya de hecho, si hacemos bien el diseño desde un primer momento, podemos omitir la normalización. Ya esto se va a ir dando con la práctica que vayan teniendo, con la expertise que vayan adquiriendo, y se va a poder prescindir de la normalización. Incluso lo vamos a hacer directamente, sin tener que sentarnos a hacer en papel todo esto, ¿eh? que va, Ujú, grama. así es. Bueno, pues no, de mi parte eran las únicas dudas, profe, comentarle esos errores que tenía, pero al final sí pude hacerlo. Ah, no, bueno, una pequeñita así, igual. En uno Ajá. de los ejercicios usé un mismo campo para relacionar, pero dos tablas diferentes. Por ejemplo, el ID no sé, del camionero se relacionaba con algo en el camión. No Ajá. recuerdo como las placas, creo que del camión. Y también en la parte del paquete creo que se relacionaba pero no sé si eso esté bien, profe, o sea, usar Sí, de el hecho es mismo correcto. estable. Eh, de hecho es correcto porque, por ejemplo, podemos tener una tabla central. Conforme vayamos trabajando con ello y vayan viendo, por ejemplo, también en taller, podemos tener una tabla central de donde van a emanar todas las relaciones. En el caso del ejercicio del camionero, el camionero es el que, la del camionero es la quien tenía las más relaciones posibles. Ujú, ¿Por qué? Porque estaba relacionado quién iba a conducir el camión y quién va a entregar el paquete, ¿vale? sí, Entonces, esa sería pues prácticamente sus relaciones. Ahí no pasa nada porque tenga 3, 4, 5, las que sea, no pasa nada.
sino Ok. simplemente que podamos identificar de dónde salen esas relaciones o cómo se va a dar esa relación. ¿Vale? Nada más eso, profe, ya para no estar ahí No, quitando. no te preocupes, no te preocupes. Si tienes más dudas, adelante, sin problema. No, ya, ahora sí, ya por mí es todo, profe. Está, bueno, muy bien. Ricardo, ¿algún comentario? Pues yo no tuve así tantos problemas para crear las relaciones. Solamente tuve, creo que en una de las tablas al que le puse el atributo primario, le cambié el valor a varchar y me marcaba error. No me generaba, no me creaba la tabla. Y le cambié el atributo y ya no tuve problema. Ok, entonces en ese caso, recuerden, siempre el identificador va a ser como bueno, cuando lo tenemos como ID, va a ser de tipo entero. Sí, Y es lo único que vamos a tener. Y cuando ese identificador se convierte en una llave foránea en otra tabla, debe ser del mismo tipo de dato. Profe, y si por ejemplo la llave primaria no queda como entero, que quedara como varchar, por ejemplo, RFC. Sí se puede, de hecho, pero necesitamos hacer otra cosa. No recuerdo ahorita del momento qué es, pero sí se puede. Porque que dice eso, Ricardo, creo que también a mí me pasó que yo tenía varchar en esas dos relaciones y no me permitió hacerlo. Y fue otra de las situaciones que hice, pero lo identifiqué cuando vi el video que usted subió. Entonces hice los cambios y ya me permitió. Miren, por ejemplo, lo que es el RFC se maneja. No es cierto, sí debería de poder. Déjenme lo investigo. Déjenme lo investigo porque esta pregunta que me están haciendo ni siquiera me había pasado por la cabeza. Y se los digo porque en lo que es bases de datos, y les digo, se van quedando ciertas prácticas que hace uno, de que les dicen, es que así es y ya no le muevas, así siempre va a ser. Y me quedo con algunas de esas prácticas muy arraigadas en base de datos. Déjenme lo investigo y la próxima clase les digo qué ondas. ¿Vale? dale, profe. Dale, Ok. Bueno, pues entonces chicos, pues nos vemos primero Dios, nos vemos el miércoles. Muchas gracias, que descansen. Pues ahí vamos a seguir batallando con las conexiones. sale, profe. Descansen, Muchas bonita gracias, profe. noche. Nos vemos el miércoles. Nos vemos el miércoles. Hasta el miércoles, Ricardo. Nos vemos, Carlos. Que estén bien. Bye, igual. Luego.